Hoy 29 de abril del 2020 elaboramos este breve video para exponer el reto 4, funciones de la Fiscalía en la materia Teoría General del Proceso 1, con nuestro asesor maestro Rodolfo Elías González Montaño. Mi nombre es Adriana Villicaña Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este es el caso por revisar. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la Policía Municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años de nombre Julio N., por supuesto protegiéndose la identidad del menor. Desarrollo del caso. Lo realizaremos a través de 6 preguntas. Primer pregunta. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? La Policía Municipal es quien realiza la puesta a disposición al señor Roberto Ramírez Trejo, el imputado, detenido en flagrancia o en caso urgente. Será puesto a disposición ante el Ministerio Público en un área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas a la libertad. El MP se deberá informar al juez sobre la fecha, hora y lugar de la detención. Se le entregará copia de lo anterior al imputado. Pregunta número 2. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Su función es atender la puesta a disposición, recibiendo el informe policial homologado, evaluando el caso. Fue golpeado, así que mínimo debe de ser enviado a revisión médica al detenido y atender el asunto del menor. Antes de 48 horas de la presentación del inculpado, debe de formular la imputación y la solicitud de vinculación a proceso y, en todo caso, establecer el plazo para la investigación y su seguimiento. Tercer pregunta. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en relación con el menor de edad? La función del Ministerio Público es proteger al menor Julio N. Por ser menor de 12 años, el Ministerio Público no puede retenerlo y deberá entregarlo de inmediato a sus tutores o sus padres. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución? Bueno, se desarrolla toda una serie de etapas. En la primera etapa de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. La segunda etapa, intermedia o de preparación a juicio, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serían en materia del juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. Y por último, la tercera etapa, la del juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. Es la segunda etapa de decisión. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. El juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogarán las pruebas. Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes. Y finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. En caso de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya firmado el juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Quinta pregunta. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado la sentencia al señor Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles son los medios de defensa que puede interponer contra la sentencia dictada? El señor Roberto puede acudir
o utilizar los recursos de apelación en la sala colegiada con audiencia de apelación, o hacer uso de los recursos constitucionales de amparo directo en el artículo 170 de la Ley de Amparo en la sala penal colegiada. Sexta pregunta. ¿Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear al señor Roberto Ramírez? No, los policías no serán removidos de su cargo. Se permite a los agentes hacer uso de la fuerza si una situación lo justifica. El policía podrá hacer uso de la fuerza en las siguientes circunstancias. 1. Someter a la persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento. 2. Prevenir la comisión de conductas ilícitas. Los distintos niveles en el uso de la fuerza son: 1. La persuasión o la disuasión verbal. 2. La reducción física de movimientos mediante acciones de cuerpo a cuerpo a efecto que se someta a la persona que se ha resistido o obstaculizado que la policía cumpla con sus funciones. 3. Utilización de armas incapacitantes no letales a fin de someter la resistencia violenta de una persona. Y en todo caso, se buscará la indemnización o reparación del daño a la víctima o en este caso al inculpado. Conclusiones. La Fiscalía tiene las siguientes funciones: dirigir y controlar el Ministerio Público. El Ministerio Público es la parte acusadora de la audiencia de control. Ejercitar la acción penal y la vigilancia de la correcta deducción de la misma, así como la petición de medidas precautorias y cautelares ante la autoridad judicial en los términos establecidos por la ley. Investigar todos los delitos del orden local y concurrentes y perseguir sus presuntos responsables ante los tribunales, con el objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Coadyuvar para que los juicios se sigan con toda regularidad, para que la administración de justicia sea pronta y expedita. Pedir la aplicación de las sanciones impuestas por los tribunales. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin prejuicio de las facultades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. Atender la puesta a disposición, recibiendo el informe policial homologado, evaluando el caso. Fue golpeado, así que mínimo debe de enviarse a revisión médica al detenido y atender el asunto del menor. El Ministerio Público inicia la investigación penal cuando tenga conocimiento de un hecho ilícito. Toda denuncia, querella o persona detenida debe de ser presentada ante el Ministerio Público, aun cuando se trate de personas detenidas en flagrancia o también se ha presentado ante el juez. Conforme a los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público conduce las investigaciones, coordina a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. En conclusión y respecto al caso, cabe señalar que no existen circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder cuadrar un delito flagrante. La cantidad de marihuana en posesión del señor Roberto no supera los 5 kilos. No se especifica cómo fue detenido y cómo fue que le vieron que llevaba la hierba. La policía municipal no es policía de investigación, es de prevención del delito. Hubiese flagrancia si lo hubieran vendiendo o trajera la hierba en la mano. De lo contrario, la detención seguramente será calificada como no legal. Es todo por cuanto. Gracias.